Ecuador TV presenta Perspectiva 7 con Rommel Garzón y Sofía Vintimilla. Saludos cordiales, amables televidentes, bienvenidos al estreno de Perspectiva 7, una propuesta para llevar hasta sus hogares el análisis de los acontecimientos que son de interés para la sociedad ecuatoriana y ameritan, por supuesto, una amplia discusión. Cada semana se abordarán temas con analistas y expertos que nos brindarán herramientas para que usted saque sus propias conclusiones. En ese espacio nos acompañará también nuestra compañera Sofía Vintimilla con los elementos iniciales para el debate. Gracias, Rommel. Amigos, buenas noches. Iniciamos Perspectiva 7 con el tema Guerra contra el terrorismo. El presidente de la República, Daniel Noboa, hace pocos días envió a la Corte Constitucional un proyecto de reforma parcial a la Constitución que modifique el artículo 5. Actualmente la norma establece la prohibición de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. En un video de poco más de un minuto subido a sus redes sociales, el presidente Daniel Noboa informó al país que enviará un proyecto de reforma parcial de la Constitución para que regrese la base de Manta al territorio ecuatoriano. Hoy presentaremos un proyecto de reforma parcial a la Constitución ante la Asamblea Nacional que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. La lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo ha sido la bandera actual del gobierno y para el primer mandatario, un conflicto transnacional requiere apoyo internacional. Además señala que la actividad narcodelictiva que se vive hoy en día es la consecuencia de la salida del equipo militar norteamericano. Quisieron decir que así recuperaríamos la soberanía del Ecuador y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico. Ese fue el primer pacto con el crimen transnacional. El tiempo nos ha demostrado que las viejas decisiones solo debilitaron a nuestro país ante las amenazas que hoy no conocen fronteras ni tienen piedad. ¿Pero qué es una reforma parcial a la Constitución? Esto implica la modificación de uno o varios artículos que no lleven necesariamente un cambio completo de la Constitución. En este caso sería solo el artículo 5. Para esto deberá tener una aprobación del Poder Legislativo. Es momento de la Asamblea Nacional, de una vez por todas, decidir de qué lado de la historia está. En el caso de que la Asamblea apruebe la reforma parcial a la Constitución, esta deberá someterse a consulta popular. Con esto concuerda el viceministro de Gobierno Esteban Torres, que se pronunció en sus redes sociales. La absurda prohibición constitucional de tener bases militares extranjeras podría ver su fin si la Asamblea Nacional se alinea con los buenos y deja de proteger a los malos. Bajo el discurso socialistoide de la soberanía, se le privó al Ecuador de seguir teniendo el apoyo permanente en seguridad y control del narcotráfico. Ya todos sabemos lo que pasó luego en Manabí. Recordemos que en septiembre del 2009, Rafael Correa decidió no renovar el acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, que fue firmado en 1998 por el entonces presidente Yamil Maguad. Según Correa, tener operaciones militares extranjeras en nuestro país atentaba a la soberanía. Edison Saavedra, Noticias 7. Muchas gracias, Sofía. Hoy nos acompañan el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Además, la asambleísta Inés Alarcón, quien es presidenta también de la Comisión de Seguridad y Soberanía de la Asamblea Nacional, para abordar los entretelones de la propuesta del Ejecutivo. Bienvenidos. Vamos a iniciar este diálogo, si me permite, señor asambleísta, con el general Paco Moncayo, experto en temas de seguridad, con una primera apreciación sobre lo que se ha planteado el presidente de la República, pues ha dicho que estamos en una guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, que es un conflicto transnacional, y en ese sentido, pues necesitamos una respuesta tanto nacional como internacional. Bienvenido, general. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes, un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. El tema es realmente sencillo, no requiere disquisiciones, ni reflexiones, ni abstracciones. El tema fundamental es que el Ecuador está en guerra. El presidente, creo que el paso más importante que se ha dado en todo este periodo en el tema de seguridad lo dio al declarar que el Ecuador se encuentra en un conflicto armado
no internacional. Esto en derecho internacional es un CANI. Esto está considerado en el derecho humanitario. Con las nuevas amenazas que ya se debaten inclusive en la Corte Internacional de los Derechos Humanos, ya no son las amenazas de un país atacando a otro país, ni de una guerrilla que quiere cambiar el sistema como era el Paro Vive. Hoy es una situación totalmente diversa en todo el mundo. Estamos hablando de un crimen organizado transnacional. Si la amenaza es transnacional, la respuesta no puede ser de ninguna manera desde cada uno de los países. En ese sentido, se necesita, señor general, el apoyo de otros países, en este caso, de otros elementos que nos puedan contribuir, que nos puedan ayudar a enfrentar este problema tan grave. Yo digo que no solamente enfrente el Ecuador, sino todo el mundo. No, ese es también un enfoque equivocado. No es una ayuda, no es un apoyo. Esta es una forma de aplicación de lo que se llama seguridad cooperativa. Exacto, eso es importante aclarar. Una seguridad cooperativa implica que los Estados Unidos, Europa, los países de América Latina estamos enfrentando a un enemigo que es el crimen organizado transnacional. ¿Cómo le afecta a Europa? ¿Cómo le afecta a los Estados Unidos? Mire usted, récord de muertes por abuso de drogas en los Estados Unidos, en Europa. O sea, no es que ellos vienen a ayudarnos, vienen a ser parte de un sistema cooperativo de seguridad. Nos falta inclusive una participación mucho más intensa, por ejemplo, de Colombia. Si es que no se resuelven los problemas en Colombia, nuestro problema se desborda de lo que allá está pasando. Entonces, esto es un tema de enfrentar de una manera cooperativa los estados a un enemigo común. Punto. Importante esa aclaración. Se trata de una cooperación, estamos hablando, lo que ha dicho el general Moncayo. Vamos inmediatamente a conversar con la asambleísta Inés Alarcón. Le damos la bienvenida. Un poco el comentario inicial frente a esta propuesta que ha hecho el presidente de la República. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial, general, Rommel, y a la ciudadanía que nos sigue. Bueno, hagamos un poco de historia, ¿no? El convenio para la instalación de la base de Manta incluye acciones como detectar, controlar y rastrear aeronaves que realizaban actividades ilegales vinculadas al narcotráfico. Es el convenio el que teníamos, el que de la teníamos, base de Manta. Ese era su principal puntal en nuestro país, controlar las actividades ilegales vinculadas al narcotráfico. Y cuando el expresidente Rafael Correa decide retirarlo de nuestro país, hubieron muchas voces que le advirtieron y le dijeron que el combate al narcotráfico va a ser imposible desde nuestro país y desde nuestra región. Ya antes se avisoraba lo que hoy íbamos a vivir como país y lastimosamente lo estamos viviendo. Concuerdo completamente, las bases en nuestro país son cooperación internacional y nosotros actuando de manera responsable con la seguridad del país no podemos darle la espalda ni cerrar los ojos ante una cooperación necesaria para la lucha contra el narcotráfico. Claro, y eso también se está analizando a nivel de diferentes bloques legislativos que están considerando este tema. Entiendo que hay varios bloques que van a apoyar esta iniciativa. Sí, bueno, la línea de Construye indicó que estaba a favor, los señores del Partido Social Cristiano habían dicho que están a favor, pero hay que aterrizarla un poco más, la idea de el cambio a la Constitución, pero en realidad todos quienes estén conectados, hagan territorio y conocen al país, saben que nosotros necesitamos una cooperación para poder librar esta guerra que luchamos diariamente contra el narcotráfico. Muy bien, vamos a analizar algunos datos también que me parecen importantes para seguir conversando. Por ejemplo, lo que se ha publicado últimamente. Las autoridades aseguran que han capturado un 25% más de sustancias sujetas a fiscalización que los primeros 8 meses de 2023. Ecuador acumula más de 211 toneladas de drogas incautadas desde el inicio de 2024 y ya camino de registrar un récord histórico. Informó el 26 de septiembre el viceministro de Seguridad Pública. Hasta el 22 de septiembre la cantidad de sustancias estupefacientes era de 211 toneladas, un 25% más con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la cantidad fue 169 toneladas. Al final, lo que se trata es de el combate precisamente al terrorismo vinculado con el narcotráfico general.
Claro, es muy importante porque en el país hemos dado pasos contundentes para combatir a esta amenaza terrible. Ya en el gobierno del presidente Lasso, por ejemplo, se calificó como terroristas a todos estos grupos del crimen organizado transnacional que actúan a través del empleo de violencia total en contra de la sociedad y en contra de ellos mismos. O sea, ese fue un paso muy importante. Estamos combatiendo al terrorismo, no estamos combatiendo una amenaza de seguridad interna, de crimen o de delito común, estamos combatiendo al terrorismo y así están calificados. Entonces, y toda la capacidad bélica que tiene pues estos grupos armados. Es que ese es el problema fundamental que parece que no entiende. Lo seguro es que no quieren entender. Mire, mientras el Estado declara el presidente que estamos en una situación de conflicto armado interno, pero las normas, las reglas le obligan al presidente a tener que declarar estados de excepción estando en guerra. Eso no tiene sentido. Y después le critican al presidente que solo pasa con estados de excepción, igual que las... Lo que pasa es que mientras el crimen organizado tiene recursos sin límites, mientras el Estado nuestro está en una situación grave económica, tiene una total libertad de acción, puede aplicar los principios de la guerra en cuanto a iniciativa, el Estado va con pies de plomo y todavía más. Estamos hablando de combatir al crimen internacional organizado. Ni no nos podemos organizar al interior del país en una causa que no debe ser de Noboa ni de Correa, una causa que tiene que ser nacional. No puede el tema de seguridad seguirse utilizando en la politiquería diaria, en la lucha electoral, porque es causarle un daño tremendo a la nación. Señora asambleísta, a ver, en parte del texto que mencionó el presidente de la República, Daniel Noboa, él decía, quisieron decir que, quitando la base de Manta, íbamos a recuperar la soberanía del Ecuador, y lo que hicieron fue entregarlo al narcotráfico, ha dicho el presidente, y ese fue el primer pacto con el crimen transnacional, y en esta lucha por recuperar el país, el pacto que tenemos para revertir y quebrar, dijo el presidente Noboa. ¿Qué decir frente a esas palabras del jefe de Estado? Totalmente infundado el concepto de soberanía como tal. Un país soberano debe poder decidir, elegir y debe poder tener a sus ciudadanos, a sus mandantes, a la gente segura. Eso para mí es la soberanía. Pero aquí es importante saber que ya en el 2021 Estados Unidos nos incluyó en la lista de mayor tráfico y producción de drogas. Incluso fuimos denominados como la autopista de la cocaína hacia Europa y Estados Unidos. También es importante reconocer que nuestro país ya no es un país de tránsito. Nosotros somos un país de almacenamiento y distribución de cocaína. Tenemos que asentarnos a la realidad que vivimos y es por ello que estos cambios estructurales y de fondo son tan importantes para nuestro país. Correcto, y hay que avanzar también en estos mecanismos que se plantean y que pues, se está buscando precisamente una modificación en la Constitución. Justamente por ello estas decisiones son fundamentales cuando se quiere actuar de manera concisa y cuando no hay pactos con las mafias. Estas son las decisiones que en realidad van a impactar y le van a dar seguridad al país. Vivíamos entonces, hay diferentes voces, diferentes versiones que han dicho que se vivía una paz pues imaginaria, una paz que no era real. ¿Qué decir, asambleísta, después con el general? Bueno, existe ya un artículo del señor Arduino que se llama Rastros de Pueblo Blanco, en donde indica claramente en sus cuadros estadísticos cómo las muertes indeterminadas aumentaron, más de 7.380 muertes indeterminadas, que pueden haber sido suicidios, que pueden haber sido muertes violentas o que pueden haber sido desapariciones. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Que son justo en las zonas de frontera que hoy tenemos impermeado el narcotráfico. Una paz que no era real. Una paz que lastimosamente una pacificación. Decir que éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica, pero ¿qué había detrás de eso?
cuántas muertes indeterminadas, cuánto narcotráfico en silencio invadiendo nuestro país, invadiendo nuestro territorio, y es el resultado de lo que vivimos el día de hoy. Vamos a profundizar en el siguiente bloque estos datos que se han publicado hace varias semanas. General Moncayo, lo que le decía, un poco una paz que no era real, se vivió una paz ficticia, podemos decirlo así. ¿Cómo podemos calificar esto? Bueno, mire, de esto venimos hablando en el mundo académico 20 años. Y eso configura el Estado mafioso. Al crimen organizado no le interesa combatirle al Estado, le interesa cooptarle al Estado. Hacer que el Estado por favor, trabaje este concepto para él. A ver, avancemos con esta explicación que me parece muy fundamental. Es que este es el punto clave. Si un Estado, en connivencia con el crimen organizado, deja que ellos hagan su negocio, porque para ellos el negocio es vender la droga y ganar las cantidades enormes de dinero que ganan. Entonces, si un Estado pacta de una manera frontal o de una manera indirecta y no les captura la droga, Eso se hace de la vista gorda, ¿no? Claro, está viendo para otro lado. Claro, ya, pues claro, no vio lo que pasaba. Ellos no buscan guerra, ellos buscan negocio y dan guerra precisamente cuando el Estado comienza a interferir en su negocio y comienzan a perder dinero, a perder recursos. Eso es clave. Usted no puede hablar de paz o de guerra en una situación en la que no se explicite cuál es la posición del Estado frente a la amenaza. ¿Cree usted entonces, ya para ir cerrando este bloque, cree usted, señor general, y después la señora asambleísta, cree usted que hubo pacto en ese periodo de tiempo, en estos últimos años en el gobierno de Correa? Mire, es muy difícil y somos personas serias y decir hubo pacto, yo no tengo ningún elemento, pero hay indicios de lo que es un Estado mafioso. Nos dijo Pancho Huerta hace tanto tiempo, están convirtiendo al Ecuador en un narcoestado. Hemos escuchado los informes sobre los problemas de purga, de metástasis, de plaga. Mire usted, todo más eso. Evidencia ya uno no puede buscar cuando se observa clarísimamente que el Estado estuvo cooptado en algunos de sus puntos neurálgicos por el crimen organizado. Y ahora estamos viendo precisamente lo que está diciendo el señor general. Señor asambleísta, ¿qué decir con todo esto? Me parece interesante esta reflexión de que el narcotráfico, el crimen organizado quiere cooptar, no enfrentar, quiere cooptar al Estado, a los diferentes estamentos del Estado. Justo a eso es a la que me refería cuando hablamos de cuando no hay negociación con la mafia. Por supuesto que tiene que haber retaliación también, pero y ahí nosotros... viene la confrontación, y ahí viene la confrontación, por supuesto, pero es... tampoco puedo decir si hubo o no, pero lo que sí puedo decir que hay coincidencias. Y coincidencias que hoy está pagando el pueblo ecuatoriano. Después del cierre de la base de Manta, cayeron las incautaciones en un 75%. Eso también nos debe dar luces de qué está pasando detrás de ciertas actuaciones que tuvieron los gobiernos anteriores. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer una primera pausa y seguimos con este programa Guerra contra el Terrorismo. Ya venimos. Gracias por continuar con la Perspectiva 7. Esta noche continuamos con el tema Guerra contra el Terrorismo. Más de 7.000 muertes sin registro se habrían acumulado en el gobierno del expresidente Rafael Correa, según la investigación difundida por el guayaquileño Aurelino Tomasi, quien también cursa un posgrado en la Universidad de Chicago. La investigación del PhD guayaquileño Arduino Tomasi ha dado de qué hablar en las últimas semanas por señalar que entre el 2009 y el 2017 en el Ecuador se incrementaron las muertes no determinadas, es decir, cuya causa de deceso no se explica.
De hecho, en el 2014, la tasa de muertes violentas de intención no determinada fue mayor a la tasa de homicidios. La cifra que encontró Tomás en el INEC fue de 7.000. Gracias por continuar con Perspectiva 7. Esta noche continuamos con el tema guerra contra el terrorismo. Más de 7.000 muertes sin registro se habrían acumulado en el gobierno del expresidente Rafael Correa, según una investigación difundida por el guayaquileño Arduino Tomasi, quien también cursa un postdoctorado en la Universidad de Chicago. La investigación del PhD guayaquileño Arduino Tomasi ha dado de qué hablar en las últimas semanas por señalar que entre el 2009 y el 2017 en el Ecuador se incrementaron las muertes no determinadas, es decir, cuya causa de deceso no se explica. De hecho, en el 2014, la tasa de muertes violentas de intención no determinada fue mayor a la tasa de homicidios. La cifra que encontró Tomasi en el INEC fue de 7.379 muertes no registradas durante ese lapso, dice el investigador. Coincidencialmente, desde que el gobierno de Rafael Correa dispuso la salida de la base de Manta. Para esconder cierto tipo de violencia social sería la idea, porque como analizo, como encuentro en análisis, estas muertes violentas ocurren de intención no determinada, se disparan cada vez que caen las incautaciones de cocaína, se disparan en las rutas del narcotráfico, y se concentran, por ejemplo, geográficamente, por ejemplo, en la frontera norte. En su tesis postdoctoral que prepara en la Universidad de Chicago, agrega que estas muertes no especificadas se habrían producido en la ruta de la cocaína, un espacio ilícito por el que se trafican estupefacientes. Entonces, si los decesos podrían vincularse al narcotráfico, como cree el investigador, le surge una pregunta que ha planteado en diversas entrevistas. ¿Por qué el gobierno está exhibiendo como un logro algo que, si uno mira de cerca la situación, es alarmante, es lo contrario? Lo dice en referencia a que Correa ha asegurado que en su administración las muertes por el narcotráfico no existían casi, por lo que en su criterio sería un ejemplo más de manipulación de cifras, según él mismo lo dice. Es algo que se le ha visto, por ejemplo, en los niveles de deuda, en el maquillaje de ciertas cifras de empleo. El exmandatario ha rechazado la investigación de Tomasi. Otros académicos discuten sus estadísticas. En cambio, expertos en seguridad como el general José Luis Castillo coinciden en lo planteado. Nos hace ver algo que era como un secreto a voces, de que en realidad no era tal la paz que se vivía en el Ecuador durante los 10 años de la época del presidente Correa, del 2007 al 2017. Y es que el 40% de la droga producida en Colombia entraría al Ecuador para que su 80% se exporte por vía marítima. La salida de la base de Manta fue un grave error, debilitó las capacidades del Ecuador para controlar su mar territorial. Pero además, según Tomasi, sin la base de Manta no solo aumentó el tráfico de droga y la presencia de carteles en el país. Trata infantil. Y también está el tema de las desapariciones. Estos dos indicadores, que son los que me enfoco, explotan en ese mismo periodo. En todo caso, la duda que todavía continúa en la opinión pública es qué sucedió con esas más de 7.000 muertes sin justificar. Exacto, esa es la pregunta que se hace el país, que nos hacemos aquí en este panel. ¿Qué sucedió con esas más de 7.000 muertes que no están identificadas? Señor asambleísta, empecemos con usted, que planteó en el bloque pasado el tema este. ¿Qué significa esto? Vivíamos engañados, vivíamos una realidad que no existía y que no éramos, pues aparentemente, el país más seguro de América Latina. El segundo país más seguro de Latinoamérica. Vuelto aquí, salta la duda razonable. ¿Qué pasaron estos 12 años desde el 2007 hasta el 2018? ¿Qué pasó ahí? No existen las circunstancias exactas de estas muertes. Son 7.379 ecuatorianos con muertes indeterminadas.
Muerte dice de intención no determinada. ¿Qué significa eso? Eso es decir, significa que no sabe si se atropellaron, no si la sabe asesinaron, si se suicidó. Cuál fue la motivación de su muerte. Justo escuchaba decir a personas que estaban defendiendo ese tema, entonces, ¿dónde están la familia de esos muertos que no los lloraron? No, los muertos están ahí. Lo que no se sabe es de qué murieron. Si es indeterminada, puede haber sido secuestro, puede haber sido por muerte violenta, ¿suicidio? O desaparición, o suicidio, por supuesto. Pero, vuelvo a repetirlo, lo que llama la atención aquí es que son justo en las zonas de frontera en donde saltan estas estadísticas que son tan relevantes y en donde no se encuentra la explicación. ¿Pero qué estamos hablando de esto? De que habrían 615 muertes en promedio de muertes indeterminadas. Esto quiere decir que son 1.7 ecuatorianos por día. O sea, las cifras son realmente alarmantes. 2 personas por día. Las cifras son alarmantes cuando hablamos de la cantidad de muertos y de muertes que no se desconoce cuál fue. No se sabe de qué murieron. No se sabe. Ya, pero pongamos en perspectiva el tema también, pues, ¿no es cierto? Si estamos hablando de la estructura del Estado, hay organismos, hay instituciones que se encargan precisamente de verificar qué es lo que está pasando. Ministerio de Salud, está la Policía Judicial, está el INEC también, que tiene sus estadísticas, pero aparentemente saltaron las alertas. Si yo veo algo que está anormal, ya debe emprenderse algún tipo de alertas, me imagino yo, para saber, oigan, aquí hay algo raro, y más aún si esto está sucediendo en la zona de frontera, en donde estamos hablando de un delito transnacional como es el narcotráfico, señora asambleísta. Por supuesto, y es ahí cuando saltan las alertas y cuando pero en ese caso saltaron las alertas, pero quizá no se hizo caso. Por supuesto, a eso iba, ¿no? Cuando existen estos tipos de estudios y estos artículos como este que vuelvo a repetir, rastros de polvo blanco, que justamente hace referencia al ingreso del narcotráfico a nuestro país, pero que lastimosamente estos estudios llegan tarde al país, llegan después de mucho tiempo de que han sido ocultadas muchas cifras, de que no se han sido transparentadas al pueblo ecuatoriano y que lastimosamente por mantenerse en el poder hemos sufrido serios engaños al creer que sí somos un país seguro, al creer que no está pasando, cuando por la espalda estaba ingresando el narcotráfico en nuestro país. Habían miles de muertes que hoy sabemos que fueron indeterminadas. Señor general, ¿qué decir frente a estos datos que son alarmantes, ¿no? Y por eso mismo el presidente de la República ha pedido que se investigue precisamente el tema al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. También ha pedido ya que intervenga también la Fiscalía, porque esto no puede quedar así. Señor general, ¿qué decir frente a esto? Vivíamos una ilusión de seguridad. Bueno, aquí hay que decir dos cosas, ¿no? En primer lugar, cuando se hacen análisis enfocados desde una sola perspectiva, los resultados no siempre son claros. Claro que debía haber una diferencia grande entre el periodo hasta el año 2019, porque sin duda, y esto está en todos los estudios de los organismos internacionales, la pandemia fue un disparador del éxito del crimen organizado, de la violencia. Así hubiese habido datos bien manejados, siempre hay que tomar en cuenta este punto. Mientras hubo la pandemia, crecieron las áreas de sembrío en Bolivia, en Perú y en Colombia. Con las nuevas tecnologías, hoy se produce más cocaína por hectárea que antes. Como en la pandemia estuvieron cerradas las cadenas de aprovisionamiento, de distribución, entonces se acumuló. Por eso está bien lo que usted plantea. Ya no éramos de tránsito, sino que aquí se acumuló, se estoqueó enormes cantidades de droga. Además de eso, como no tenían dólares, porque no estaban vendiendo, comenzaron a pagar a nuestros grupos con droga. Por eso es que no solo ya no somos de tránsito y de estocamiento, sino también de consumo. Y eso es lo más grave. ¿No? Bueno, ahora, debía haber un cambio al margen de cómo se manejen las cifras. Lo que yo sí aprendí cuando fui alcalde es que los observatorios de seguridad,
cuando están en manos de las instituciones sin participación de una mirada desde afuera, no son confiables. Por eso, mientras yo fui alcalde, hubo el Observatorio Metropolitano Ciudadano de Seguridad, que manejaba la universidad, la Flaxo. Y ahí sí podíamos saber que los datos estaban perfectamente analizados y podíamos tomar decisiones, porque para eso es la información, no para pelearnos, sino para tomar decisiones estratégicas adecuadas en la lucha. Son estos los factores que hay que considerar cuando tomemos la información y muy bien que se investigue y muy bien que participe la justicia, porque estos no son actos dignos de estadistas, ¿no? Son formas miserables de gobernar el país. Una manipulación total de los datos. Ahí el investigador Arduino Tomasi habla de que también pues, se habían manipulado datos o cifras de, por ejemplo, de la deuda, cifras también del empleo, cifras también de la pobreza, cifras de toda una manipulación, los estrategas de la manipulación. Señor asambleísta, señor general. Bueno, yo creo que esta información develada por el señor estadista Tomasi es únicamente la punta del iceberg, que habrá muchas cosas más que el pueblo ecuatoriano tenga que conocer y por supuesto coincido que debe haber una investigación seria, una investigación responsable sobre todas estas cifras que hoy aparecen y que por supuesto no concuerdan con lo que nos habían indicado antes. Pero sí me gustaría mencionar aquí que este análisis también sugiere la disminución de la incautación de droga, pero no es porque Colombia dejó de fabricar menos droga, de producir droga, no. Es porque esta droga fue distribuida a nuestras zonas fronterizas y esa es una realidad y no nos hace falta hacer estadísticas ni ser los magos para conocer. Es lo que vivimos hoy y es por lo que hoy estamos sufriendo. Hoy sufrimos de delincuencia, de muertes violentas, de disputa de territorios y es a lo que ha llevado estas muertes violentas. Avancemos ahora con este tema. Cuando se firmó este acuerdo para el uso de la base de Manta, decía en el libro Así dolarizamos Ecuador, el expresidente Magua indica que ese acuerdo de cooperación pues, estableció con claridad que no se autorizaba la instalación de una base estadounidense en el Ecuador, sino el uso de una base ecuatoriana bajo control ecuatoriano por labores específicas de antinarcóticos. De ahí nosotros recordamos obviamente que habían estas aeronaves que permitían hacer interceptaciones con radares, con alta tecnología. Ahora debe haber muchísimo más avanzado el tema y así se avanzó precisamente en el control de lo que estamos hablando. La droga se produce en Colombia, llega al Ecuador, se almacena y luego sale al exterior por nuestras fronteras, por nuestras playas, por nuestros puertos. Sí, señor general. Claro, mire, somos el principal país exportador de cocaína del mundo. Imagínese usted. Así de simple. Y claro, no es que podíamos llegar a esto por arte de magia, pues no es cierto, porque llegó cualquier presidente que es mala gente. No, no, no. Aquí hay un proceso de descontrol de la seguridad, de desarmar los sistemas de seguridad, de debilitar las capacidades de seguridad de las propias Fuerzas Armadas. Entonces, hoy estamos cosechando todo lo que se hizo sobre la base de ideas realmente inexplicables. Digamos, la ciudadanía universal. Un país de este porte pequeño como es el nuestro, abre las fronteras. No vinieron pues acá los científicos, los desarrolladores de proyectos, vinieron los delincuentes, hicieron ya del Ecuador una base para desde aquí traficar personas, traficar drogas, traficar armas. Mire usted esa acumulación de errores que no deben servirnos ahora simplemente para lamentarnos, no para estar peleando, no señalándonos con el dedo. Lo que tenemos que ahora construir como ecuatorianos es una estrategia nacional, no de este gobierno, no del próximo gobierno, no del que vendrá después. Necesitamos una estrategia nacional como política de Estado. Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo, y ahí sí yo estoy plenamente claro. Vamos a ver quién está con el crimen organizado y quién está en contra del crimen organizado. Ahí no hay cómo disimularlo.
Señora asambleísta, ¿qué decir frente a este planteamiento del general Moncayo? Es cierto, es hora de que los partidos políticos tomen una posición. Y esa posición... No porque me cae mal tal o cual gobernante, tal o cual presidente, tiene que ser una cuestión de Estado. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Deben haber políticas de Estado y deben haber... Independientemente de quién esté sentado en Carondelet, por favor. Y deben haber decisiones, pero decisiones estructurales, y deben tomar una posición. Ya el momento de ser tibios, el momento de tratar de quedar bien con todo el mundo se acabó. Es el momento de que se deben tomar ese tipo de decisiones y demostrarle al pueblo ecuatoriano quién está del lado del crimen organizado y quién está del lado de los ecuatorianos de bien, los ecuatorianos que quieren trabajar, los ecuatorianos que salimos adelante y que lastimosamente somos hoy presas de estos grupos delincuenciales que han arrodillado nuestro país con extorsiones, con muertes violentas. Nos asustan. Todos los días cuando vemos una noticia de la masacre en tal lugar, asusta al pueblo ecuatoriano porque nosotros no estamos acostumbrados a esto. Y estamos conversando aquí antes de empezar con este programa que uno siente que ya no tiene la tranquilidad de ir con la familia a tal o cual lugar y entonces allí hace falta entonces que pues se tomen las decisiones que tienen que tomarse, por eso se ha declarado conflicto armado interno, ¿no? Sí, pero también partiendo de la raíz del problema. Conociendo nuestra historia nos va a permitir no volver a cometer los mismos errores, porque muchas veces dicen, ay, es que eso ya pasó. No, ¿cuál es la raíz? ¿Cómo lo solucionamos? Desde ahí tenemos que tomar decisiones estructurales y vuelvo a repetir, justo estas investigaciones, justo estas estadísticas permiten para que nosotros podamos conocer y no queden en la impunidad, porque también nos acostumbrado a eso, ¿no? A que ya pasó, se quedó ahí y no pasa nada. No, debemos de volver, cambiar nuestro chip, cambiar nuestra mentalidad, no permitir más que haya impunidad y sobre todo, el ecuatoriano tiene que volver a tener memoria y saber que las acciones que tuvieron en ese momento, hoy es el presente que vivimos. Exacto, ya para cerrar este bloque, señor general, quiere decir frente a lo que estamos analizando, se tiene que tomar las acciones que se deben tomar y no olvidar lo que ha pasado en el pasado, lo que ha pasado atrás y proyectarnos hacia el futuro. Claro, es que hay que partir de un hecho incontrovertible. El tema de la seguridad no es un tema del Ejecutivo, de ahí hay que partir. Y los propios presidentes, como se hace en el harakiri, cuando asumen que es un problema del Ejecutivo. El problema de la seguridad es un problema de Estado. Por eso existe el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Exacto. Allí están todas las funciones. Es de todos los niveles de gobierno. No es cuestión solo del Ejecutivo. Todos los niveles de gobierno, la provincia, el cantón, la parroquia, tienen responsabilidades en la seguridad. Entonces, con esta visión, lo que necesitamos es una gran minga. Pero claro, ¿cómo puede usted hablar de que es una política de Estado si una función como la judicial ha estado corrompida por la cooptación del crimen organizado? O si delincuentes que están fugados son llamados a dar su testimonio como personas confiables, y eso en nuestra asamblea. Por favor, ya pongámonos serios, olvidémonos de estas actitudes que nos dejan en ridículo en el mundo. Actuemos como estadistas, actuemos como patriotas, el país nos exige esto. Si no actuamos así, vamos a ir para peor. Necesitamos del gran acuerdo nacional que tuvimos del 95 para enfrentar esta que es una amenaza infinitamente peor que la de entonces. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es, acogemos esas palabras, actuar con responsabilidad nada más, cada uno de los sectores, sumar esfuerzos para seguir adelante en este país. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en ese análisis de guerra contra el terrorismo. No se vaya, ya venimos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Esto es Perspectiva 7 con el análisis de esta guerra contra el terrorismo.
Vamos a iniciar este último bloque del programa ya para avanzar hacia las conclusiones, pero no sin antes tener el análisis de lo que significa el artículo número 5 de la Constitución, que el presidente de la República está planteando su reforma. Vamos a leer exactamente. Artículo 5 dice: el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Esa es la propuesta que el presidente de la República ha dicho que hay que modificar, ¿no? Eso es lo que pues estamos analizando precisamente en ese tema. Señor asambleísta, empecemos con usted un poco. La idea es que pues, se cambie, solamente se deje que el Ecuador es un país de paz. Entiendo que ese es el resumen, el condumio de la propuesta. Sí, bueno, esa es la propuesta del presidente, que únicamente se determine que Ecuador es un territorio de paz y que se eliminen las prohibiciones que estaban descritas en este artículo de la Constitución. Es por ello que es una reforma parcial. Esperamos que la Corte se pronuncie, venga a la Asamblea Nacional y en un término de 90 días la Asamblea Nacional tendrá que debatirlo en un informe de primero y segundo debate, y después de ello para que vuelva a la Corte, para que promulgue la pregunta y a su vez vaya al pueblo ecuatoriano para que decida sobre este tema. Claro, y ahí como hablamos al inicio, también hay diferentes posiciones. Algunos sectores, digo, políticos, ya van pues pronunciándose a favor y otros no lo han hecho, pero entendemos que estarán en contra, como los asambleístas de la Revolución Ciudadana, ¿no? Sí, bueno, que están en contra de muchas cosas, están en contra de una ley de cultura, están en contra de una ley de seguridad. Hay muchos aspectos en los que han votado en contra. El pueblo ecuatoriano puede revisar en las diferentes votaciones que se han dado en la Asamblea Nacional. Pero bueno, nosotros seguimos con una agenda país y en una agenda que haya unas estructuras puntuales y concretas que sirvan para el beneficio del país en este tema tan importante como lo es la seguridad nacional. Señor general, conversemos ahora con usted un poco la importancia, y creo que vale aclarar que se trata de un proceso de cooperación. No se habla necesariamente en esta propuesta de que se pueda instalar una base norteamericana. No se trata de eso, sino de la posibilidad de eliminar esta prohibición que había para que pueda haber esta cooperación que puede darse en cualquier momento, señor general. Claro, ¿cómo funcionaba el FOL de Manta? Era eso precisamente. El FOL, claro, así era. Eran los militares ecuatorianos los que realizaban las operaciones y tenían el apoyo tecnológico que los Estados Unidos realmente disponen y que para nosotros es muy difícil llegar a tener esa capacidad. Entonces, por un lado, ya hemos explicado que para combatir al crimen internacional organizado, tenemos que organizarnos primero nosotros mismos como país, tenemos que organizarnos con nuestros vecinos, porque nos viene de... La droga viene de Colombia, las armas que se transportan de contrabando vienen del Perú y también viene droga. De Bolivia llega algo. Entonces, si no operamos de una manera cooperativa, vamos al fracaso. Y claro, el punto más débil en esta ecuación estamos siendo los ecuatorianos. De tal manera que, en uso de nuestra soberanía, porque soberanía, la definición más simple es la capacidad de actuar por sí y ante sí en los asuntos de interés del Estado. Si actuando de esta manera consideramos indispensable participar en procesos de seguridad cooperativa con Europa, con Estados Unidos, con China, con Rusia, porque aquí no estamos hablando ideológicamente un alineamiento con unos o con otros. Estamos hablando... No estamos hablando solo de Estados Unidos, dije, ¿no? Claro, no, esto es general. Además, por otro lado, mire usted, en Colombia tenemos un presidente de izquierdas y no estamos diciendo que no vamos a hacer, y lo estamos haciendo, operaciones cooperativas de seguridad con Colombia. Exacto. Entonces... Pero esto no es nuevo. Satanicemos del tema. Esto no es nuevo, si me permite. Estaba haciendo una investigación, dice, Estados Unidos tiene más bases militares en el extranjero que cualquier país del mundo. Dice, Estados Unidos tiene 750 bases militares en 80 países. La Federación Rusa también tiene numerosas bases militares en el extranjero, en Europa, en África y Asia. El Reino Unido cuenta con unas 145 bases
en otros países. Turquía también tiene un número considerable de bases. A lo que quiero llegar es que esto no es nuevo, esto se usa, se utiliza estos procesos de cooperación. Mire, Colombia tenemos un presidente de izquierdas. Colombia tiene 9 bases de Estados Unidos. Perú tienen 8 bases. Dejémonos no satanizar el tema, porque no satanizar el tema, solamente una precisión nada más, y no es que de acuerdo a su experiencia como jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, esto me parece importante explicar y tener claro, no es que si llegaron acá militares norteamericanos e hicieron a su discreción lo que quisieron, no, eran operaciones, dijo usted, de los militares ecuatorianos con coordinación con los militares extranjeros, utilizando la tecnología, utilizando los radares, los aviones. Hay un tema delicado en el asunto que sí hay que considerarlo. Es el tema de los Estados Unidos que imponen la extraterritorialidad. O sea, si un soldado de ellos en Manta mataba a alguien, no podía ser sometido a nuestra juridicidad. Esos temas tienen que estar muy claros. Exacto. Siempre que estemos hablando hay que ponerse de acuerdo con cualquier país, ¿no es cierto? Bueno, además, verá, hoy hay decenas de misiones de las Naciones Unidas que operan en África, y hay ya protocolos. Ya hay protocolos en los que está clarísimamente especificada cuál es la conducta de las fuerzas que no son del país cuando están en el territorio nacional. Todo está escrito, no hay que inventar realmente nada. Ok. Señora asambleísta, ¿qué decir ya con lo que se viene, ¿no? Lo que estamos analizando? Que esto no es nuevo, no es que nos estamos inventando, sino que esto se utiliza precisamente, estos mecanismos de cooperación, queda claro, con las normas y con las reglas claras de juego, y eso pues va a, entiendo yo, a contribuir a enfrentar este problema que, como hemos dicho desde el principio, no es solamente el Ecuador, sino de todo el mundo. Sí, es un problema a todo el mundo, pero es un problema que sí afecta y nos afecta de manera regional. Y nosotros somos un punto estratégico. Ecuador es un punto estratégico para todas estas bandas delincuenciales, para este narcotráfico. Y es por eso que es importante que estas decisiones se tomen con la celeridad necesaria. Vuelvo a repetir y a recalcar aquí que estos cambios estructurales que el presidente de la República ha puesto sobre la mesa nos va a dividir, sí, para saber quién está del lado del narcotráfico y quién está del lado de los ecuatorianos. Avancemos también ya, si me permite la producción, el siguiente cuadro, en donde ya pues se conoce, hace pocas horas salió esto, la Corte Constitucional pues ha planteado ya, ha aceptado a trámite este pedido que ha hecho el presidente de la República para que se avance y se analice la parte constitucional de lo que tiene que ver con esta propuesta de reforma al artículo 5. Expliquemos, señor asambleísta, el trámite ya está en la Corte Constitucional, va a conocer uno de los señores vocales de la Corte y luego habrá un pronunciamiento como tal. Hablemos de los tiempos y de los procedimientos, por favor. Bueno, una vez que la Corte se pronuncie, irá a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional como tal... ¿La Corte tiene para pronunciarse cuánto tiempo? Tiene 20 días para pronunciarse. Una vez que la Corte se pronuncie, la Asamblea Nacional deberá crear una comisión especializada ocasional para tratar este tema. Será una comisión multipartidista que tendrá que dar un pronunciamiento acerca de este manejo del cambio de la Constitución en un plazo de 90 días. En primero y segundo debate es igual que el trámite de cualquier proyecto de ley, se deberá hacer, y una vez que la Asamblea en segundo debate, el Pleno de la Asamblea, decida pasar o no este proyecto de ley, tendrá que ir a la Corte Constitucional. Si es favorable, con el voto de la mayoría de la Asamblea Nacional, en este caso 70 votos, tendrá que ir de nuevo a la Corte Constitucional para que emita la pregunta, que después iremos al referéndum. ¿Qué posibilidades hay de que esto se pueda agilitar en la Asamblea Nacional? Estamos hablando, según los tiempos que usted nos acaba de señalar, más o menos aproximadamente unos 4 meses, más o menos. Bueno, ¿Qué posibilidad habrá que se pueda avanzar con este tema y no dilatar? Porque en la Asamblea pues a veces son expertos en hacer, ¿no? Eso de dilatar y tratar los temas más adelante. Bueno, lo que se pide, se solicita es realmente una coherencia política importante en este momento, que se lo haga en el menor tiempo posible. Va a depender, por supuesto, de quién esté al frente de la comisión especializada ocasional, pero sí, bueno, estaremos también presionando para que se haga con la celeridad que se requiere.
Correcto. Bien, señor general, un poco qué decir. Esto, según los tiempos que se han planteado, va a coincidir seguramente este tema, la discusión de este tema, con la campaña que se viene. Un poco cómo estar prevenidos, preparados los ciudadanos. Bueno, yo creo que es muy importante advertir a los políticos que sean responsables, que no tomen el tema de la seguridad como un tema trivial que les va a permitir ganar votos y ganar adhesiones, que no le mientan al pueblo ecuatoriano diciendo que tienen la fórmula mágica, que le eligen y ya está resuelto el problema. Eso no existe. Ese candidato que quiera utilizar el tema de la seguridad de manera engañosa para lograr votos debe ser repudiado, no puede ser apoyado en las urnas. Así es que hagamos en serio una política nacional de seguridad. Cada candidato podría aportar en el debate con compromisos más bien orientados a tener una sola política nacional. Esperemos que no se contamine el tema de la seguridad como ya está pasando con la campaña electoral. Señor asambleísta, ¿qué decir con esto? Ya se viene la campaña también, los tiempos están aparentemente coincidiendo, pero lo que dice el general, que no se contamine un tema tan importante, creo yo, para la seguridad de todo el país, pues en el tema de la campaña, ¿no?, que se viene. Sí, bueno, y lo he dicho en entrevistas anteriores, no se puede utilizar el tema de la seguridad como una moneda de cambio, no se puede utilizar el tema de la seguridad como para hacer politiquería, porque la política es el servicio para captar votos. En un tiempo en donde lo único que quiere el ecuatoriano es estar seguro, se debe tomar con esa importancia este tema. Es por ello que estos cambios fundamentales que se quieren realizar deben ser tomados con la seriedad, pero también con la celeridad necesaria. Hay que tener claro esto también, es cierto que estamos en guerra, en una guerra contra el terrorismo, el nombre de este programa. Estamos ya concluyendo, señor general, esas conclusiones. ¿Usted quería decir algo también con respecto a todo lo que hemos analizado a lo largo del programa, de esta manipulación de datos, esta manipulación de cifras, todo lo que, las decisiones que se tomaron en su momento, estamos ahora enfrentando las consecuencias de todo esto? Bueno, la conclusión a la que debemos llegar es que hay que corregir las cosas que no están bien, que el Ecuador necesita un sistema de seguridad, una doctrina de seguridad, una estrategia de seguridad técnicamente diseñadas. Entonces, si no funciona el Estado en su conjunto para tener doctrina, tener plan, tener estrategia, le damos ventaja al crimen organizado, le damos ventaja a la violencia que nos está consumiendo. Hagamos las cosas bien y vamos a tener buenos resultados. Señora asambleísta, un poco el trabajo también les corresponde a ustedes como asambleístas de gobierno, poder debatir ampliamente sobre este aspecto tan importante. Usted como también titular de la Comisión de Seguridad, seguramente pues, se armará una comisión multipartidista y también la Comisión de Asuntos Constitucionales. Sí, bueno, yo concuerdo completamente que este trabajo hay que tomarlo con total seriedad. Hay que puntualizar también que durante todo este tiempo, en lugar de debilitar las organizaciones delictivas, lo que se han hecho es se han fortalecido. Y entonces, lastimosamente, es importante que se tomen decisiones firmes, contundentes, como lo ha venido haciendo el presidente de la República. Y bueno, nosotros aquí como asambleístas estamos siempre para apoyar y también para dar ese contingente que se requiere en la Asamblea Nacional. Será importante también contar con criterios ya cuando se empiece a analizar el tema de la Asamblea Nacional, como por ejemplo los del general Paco Moncayo, un experto en estos temas, ha sido pues jefe del Comando Conjunto y ha sido héroe de guerra también del CENEPA. Entonces, pues contar con diferentes criterios de la academia, importante contar con la academia, con especialistas, con quienes se encaran de estos temas de seguridad para enriquecer el debate, un debate serio, profundo, que merece el país. Que merece el país y que necesita, más que nada. Estamos en un momento en el cual, vuelvo a repetir, ya no estamos para tibiezas, donde hay que tomar decisiones frontales y donde hay que sí ponerse de un lado de la historia, de cuál queremos estar. Estamos cerrando, señor general, sus comentarios finales y apreciaciones de lo que se viene ya con el análisis de esta propuesta del Ejecutivo. Bueno, nuevamente un pedido que creo expresa lo que la gente siente. Los ecuatorianos les pedimos, por Dios, pónganse de acuerdo, por Dios,
hagan bien las cosas. Por Dios, no usen el tema de nuestra seguridad, de nuestras vidas, de nuestra tranquilidad, como moneda de cambio, como se ha dicho, o como un elemento más en sus campañas politiqueras. Respetemos a nuestra sociedad, cuidémosla. Si no hay seguridad, no hay desarrollo. Si aquí no invierten como invierten en Perú, en otras partes, es porque nos ven lo débiles que somos como Estado. Pensemos en el Ecuador de ahora, del futuro, y hagamos bien las cosas. No es difícil hacer bien las cosas, es cuestión de saber hacerlas. Y eso está hasta en los libros, eso sabe la gente, saben los militares, saben los policías, saben, hay una deficiencia así en la sociedad política en el tema de seguridad, pero hagamos las cosas técnicamente, hagamos bien, pensemos en el futuro, amemos a nuestro país, escribamos estas páginas de la historia para que se acuerden de ustedes, candidatos, presidentes, asambleístas, se acuerden las futuras generaciones con gratitud y no con desprecio. Muchísimas gracias al general Paco Moncayo, a la asambleísta Inés Alarcón, que han estado con nosotros analizando este tema que sin duda pues amerita una discusión amplia a propósito de la seguridad, lucha contra el terrorismo. Gracias por habernos sintonizado. Recuerde, todos los domingos, 20 horas, estamos con Perspectiva 7. Felicidades, Ecuador. Ecuador TV presentó Perspectiva 7.